Bienvenido a un ejemplo sobre cómo resolver una ecuación cuadrática utilizando la técnica de factorizar agrupando. Nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación 12x al cuadrado más 20x es igual a menos 3. Primero queremos establecer esta ecuación igual a 0, así que agreguemos 3 a ambos lados de la ecuación. Esto nos da la ecuación 12x al cuadrado más 20x. Más 3 es igual a 0. Ahora, para nuestro próximo paso, queremos factorizar el lado izquierdo de la ecuación. Para hacer esto, usaremos la técnica del factor agrupando los pasos que se muestran a continuación. Entonces, para revisar, factorizar una expresión cuadrática en la forma x al cuadrado más bx más c agrupando, seguimos estos 5 pasos. Donde el primer paso es encontrar los factores de a que se suman a b, comencemos por identificar los valores de a, b y c. A es el coeficiente de x al cuadrado que es 12, b es igual al coeficiente de x que es 20, y que es igual al término constante positivo 3. Por lo tanto, es importante asegurarse de que la ecuación sea igual a 0 antes de encontrar los valores de a, b y c. Ahora queremos encontrar a, que significa a veces c, que sería 12 veces 3, lo que equivale a 36 positivo. Entonces, queremos encontrar los factores positivos de 36 que se suman a b, que es igual a 20. Por lo tanto, estamos buscando dos números que, cuando los multipliquemos, obtengamos 36 positivos. Pero cuando los agregamos, obtenemos 20 positivos. Entonces, si puede pensar en los dos factores que necesitamos, eso es genial. Si no, recomendaría enumerar todos los factores de 36, que sería 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9 y 6 por 6. Entonces, estamos buscando los factores que tienen una suma de 20. Observe cómo esos factores serían positivos 2 y positivos 18. Positivo 2 y positivo 18 se multiplican, y nos dan positivo 36 y 2 más 18. Es igual a 20, que es igual a b. Entonces, para el paso 2, ahora vamos a escribir el término bx o, en este caso, el término 20x como una suma o diferencia usando los factores del paso 1. Lo que significa que vamos a escribir 20x como 2x más 18x. Entonces en el lado izquierdo tendríamos 12x al cuadrado, nuevamente más 2x más 18x más 3 es igual a 0. Observe que en el lado izquierdo tenemos una expresión equivalente porque 2x más 18x es igual a 20x. Y quizás te preguntes, ¿estaría bien escribir 18x más 2x aquí? Y la respuesta es sí, aún funcionaría. Paso 3. Ahora dividimos o agrupamos el polinomio en mitades y porque tenemos 4 términos, el primer grupo o la primera mitad serán los dos primeros términos, y el segundo grupo o la segunda mitad serán los dos últimos términos. Paso 4. Queremos factorizar el máximo factor común de la primera mitad y la segunda mitad. Entonces, mirando solo los dos primeros términos, queremos factorizar el máximo factor común, que sería 2x. Entonces factorizaremos 2x, nuevamente de los dos primeros términos. Eso nos dejará con 6x más 1. Y ahora queremos factorizar el mayor factor común de los dos segundos términos, por lo que el segundo grupo. El mayor factor común de 18x más 3 sería 3. Entonces factorizaremos un positivo 3 para escribir más y luego 3. Si factorizamos 3, nos queda 6x más 1. Y esto sigue siendo igual a 0. Observe a la izquierda que estos dos productos comparten un factor binomial común de 6x más 1, lo que nos lleva al último paso del factor por agrupación. Queremos factorizar el factor binomial común, que nuevamente en este caso es la cantidad 6x más 1. Entonces, si factorizamos 6x más 1, observe cómo nos quedaría con la cantidad 2x más 3, que es nuestro segundo factor. Entonces ahora tenemos el lado izquierdo factorizado y esto es igual a 0. Bueno, si tenemos un producto que es igual a 0, el primer factor o el segundo factor debe ser igual a 0, que es una propiedad de producto 0. Entonces, para resolver la ecuación, ahora establecemos cada factor igual a 0 y resolver para x. Entonces este producto es igual a 0. Si 6x más 1 es igual a 0, 2x más 3 es igual a 0. Entonces, si resolvemos para x, primero restaríamos 1 que nos da 6x es igual a menos 1, y luego dividiríamos entre 6 para tener x igual a menos 1, 6. Y aquí primero restaríamos 3 en ambos lados, dándonos 2x igual a menos 3 y dividiendo ambos lados entre 2. Observe que aquí tenemos x es igual a menos 3, 2.
Entonces tenemos dos soluciones. X es igual a menos 1,6 o X es igual a menos 3,2. Estos son los dos valores de X que satisfarían la ecuación dada. Ahora es un buen momento para verificar estas soluciones sustituyendo estos dos valores X en la ecuación original para asegurarse de que el lado izquierdo es igual a negativo 3. Pero hagamos esto en la calculadora. Entonces, para X es igual a menos 1,6, tendríamos 12 veces menos 1,6 al cuadrado. Negative 1/6 squared Más 20 veces menos 1,6. times negative 1/6. Y observe cómo esto es igual a menos 3, lo que verifica nuestra primera solución. Y ahora comprobaremos que X es igual a menos 3,2. Entonces tendríamos 12 veces menos 3,2 al cuadrado. Y luego más 20 veces menos 3,2. Y una vez más, observe cómo esto es igual a menos 3, lo que verifica que nuestras dos soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.